¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nuestra cita semanal Al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. El día de hoy tenemos como invitado al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, también integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y encargado de la Comisión de Verificación de Firmas para el referéndum promovido por la oposición venezolana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Endrina, por este espacio tan importante. Ha generado muchísimas controversias su presencia en el Consejo Nacional Electoral y sobre todo las declaraciones en las que usted asegura que este año no se va a llevar a cabo el referéndum revocatorio. Y pareciera que esta es la piedra de tranca para el avance del diálogo en toda una crisis política que se ha derivado de una aguda crisis económica de la cual quiero que también hablemos, pero vamos a enfocarnos en esta primera parte, hablar de lo político. Para muchos, su vinculación al Consejo Nacional Electoral a partir de haber sido presidente del ente comicial ha sido muy determinante para que sea usted la figura de enlace entre este poder electoral y el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero usted ha dado declaraciones tan enfáticas como decir que este año no va a haber referéndum revocatorio y muchos venezolanos se preguntan ¿por qué se pronuncia Jorge Rodríguez antes de que exista una respuesta oficial del ente comicial? Bueno, en primer lugar porque estoy completamente seguro, y tengo pruebas que así lo señalan, de que no hay ningún verdadero interés de la oposición venezolana o de los sectores dirigentes de la oposición venezolana de convocar ningún tipo de referendo en Venezuela este año 2016. Y lo voy a demostrarlo, lo he venido señalando, lo he venido declarando. Quiero además señalar que yo fui presidente del Consejo, antes fui psiquiatra y después fui presidente del Consejo Nacional Electoral hasta el año 2000, a finales del año 2004. 2004-2006. 2004 y comienzo del año 2005. Después me retiré del Consejo Nacional Electoral, luego estuve ocupado en mi actividad privada y luego participé en política, fui candidato en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, fui vicepresidente antes y luego fui candidato y electo en 2 oportunidades alcalde de Caracas. Es muy curioso porque hay otros rectores que, por ejemplo, la señora Sobella Mejía fue candidata a la alcaldía de Barquisimeto por Acción Democrática, mi compañera rectora Sobella Mejía. El señor Ezequiel Zamora es uno de los más conspicuos, incluso hacia el nivel de la ultraderecha en la oposición venezolana y nadie señala nada acerca de ellos, no, solamente como una aclaratoria. Ahora bien, vamos, a pesar de que yo soy parte, voy a tratar de ser... Es un actor involucrado en todo este pero voy a evento tratar de ser político. objetivo, fíjate, Endrina. ¿Qué es el referendo revocatorio? El referendo revocatorio es una figura, es un mecanismo, es una opción que solamente aparece en 2 constituciones del mundo entero. Los venezolanos debemos sentirnos orgullosos de que todo un capítulo de la Constitución de la República Bolivariana, que es una constitución muy de avanzada, todo un capítulo consagra los derechos civiles, los derechos políticos de las venezolanas y los venezolanos. Entre esos derechos que están consagrados están los referendos, el referendo consultivo, el referendo abrogatorio, el referendo para consultar temas importantes como el caso de las enmiendas constitucionales, el referendo revocatorio del mandato de cualquier tipo de cargo de elección popular. Solamente 2 constituciones del mundo, la Constitución de Bolivia y la Constitución de Venezuela, consagran el referendo revocatorio del mandato del primer magistrado, que no es cualquier cosa. Es el primer magistrado, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y además es el jefe de Estado en Venezuela. El referendo tiene varios mecanismos, varios elementos de control. El primer elemento del control es temporal, Endrina. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se puede convocar un referendo revocatorio cuando se ha cumplido la mitad del mandato de aquel que desea revocar, ¿verdad? En el caso del presidente Nicolás Maduro, la mitad del mandato se cumple cuando el día 10 de enero del año 2016. ¿Por qué? Porque el presidente Maduro fue electo para completar el mandato por el que fue electo el presidente Chávez el 7 de octubre. Por la situación sobrevenida de la muerte del presidente Chávez. Por la situación sobrevenida de la falta absoluta frente a la terrible desaparición física del comandante Chávez. Es decir, que la activación de un mecanismo referendario solamente era posible el día 10, o era posible a partir del 11 de enero del año 2016. ¿Qué viene después? Cuando se convocó el referendo revocatorio en el año 2004, y debo decir, yo soy testigo directo de esa situación porque nos dimos a la tarea de elaborar
una serie de mecanismos, digamos, de activar un mecanismo que no existía nada, solamente y que no estaba en tenía la Constitución. normativas. No tenía absolutamente ninguna normativa. En esa oportunidad hicimos una normativa que fue clara y flagrantemente violada por la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque el mecanismo de recolección de firmas fue agredido, hubo miles de firmas planas, hubo firmas con caligrafía similar. Usted ha señalado que personas que están fallecidas aparecen firmando. Hasta ahora hemos encontrado 36. Ahora la pregunta es esta: si la oposición venezolana es la promotora de la activación del referéndum revocatorio, ¿por qué deberían ellos entregar este procedimiento con errores? Es totalmente incongruente lo que usted está planteando. Porque no tienen ninguna intención de convocar ningún referendo. A eso voy. Yo sé que es un poco largo, pero hay que decir la verdad. Y estoy tratando de ser objetivo. Está bien, no cumplieron con el criterio temporal. Luego de que en el 2004, Endrina, hubo referendo revocatorio, porque Chávez dijo, mira, yo voy al referendo revocatorio independientemente de que tengo serias dudas y señalamientos sobre ese proceso de recolección de firmas. Que en ese momento se encabezaba por la Coordinadora Democrática, que fue la denuncia de las llamadas y las famosas firmas planas. Firmas planas, huellas similares. Recuerdo, por ejemplo, una población del estado de Anzoátegui, el Tigre, el 100% de las firmas eran planas. Una sola huella se repetía decenas de miles de veces en el caso de la recolección en el Tigre. ¿Qué pasó ahí? En el año 2007, el Consejo Nacional Electoral 2007, ni soñábamos con que el presidente Nicolás Maduro sería presidente de la República, ni habíamos pasado por la pesadilla que significaba que el presidente Chávez enfermara y falleciera como ocurrió en el año 2013. En el año 2007, el Consejo Nacional Electoral elabora unas normas y dice, mire, para poder convocar un referendo revocatorio, tiene que cumplirse con esta normativa. Bajo esa normativa, Endrina, se han realizado 11 referendos revocatorios del mandato de alcaldes, de gobernadores, de diputados. O sea, lo que te quiero decir es que es completamente falso. Pero ahora bien, sin irnos tanto a la historia remota, sino a los eventos recientes, la oposición venezolana señala que el Consejo Nacional Electoral ha impuesto una serie de obstáculos para el desarrollo del referéndum revocatorio, y esta semana veíamos declaraciones en las cuales se determina que van a existir 5 fases de revisión de las firmas. Completamente falso. Eso está, por eso es que lamentablemente hay que hacer historia para poder desenmascarar la mentira. Eso está todo contenido en las normas del año 2007. No hay activación de ningún mecanismo de referendo hasta que no haya la recolección de firmas. Y ese 1% que se estaba solicitando para poder hacer la activación del referéndum revocatorio está previsto. El referendo, sí, está previsto en la norma que el 1% de los ciudadanos de cada entidad federal autorizan a un organismo político, una organización política, para que inicie el proceso de la recolección de las firmas. Eran 200.000 firmas las que tenían que llevar. Tenían 30 días para recoger las 200.000 firmas. El señor Capriles dijo, en 2 días, los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, no son 2 días, fueron 5 días, en 2 días recogimos 3 millones de firmas. Después dijo, recogimos 2.650.000. Con lo que no contaba Capriles, y es absurdo que no contara con eso, porque nosotros, los chavistas, y el presidente Nicolás Maduro tiene todo el derecho, es parte involucrada en esta intención de activación o no de un mecanismo de referendo revocatorio. El presidente Nicolás Maduro nombró una comisión de juristas, y está Germán Escarrá, está la canciller Delcy Rodríguez, está el diputado Héctor Rodríguez, está Eduardo Piñate, hay representaciones amplias del gran pueblo patriótico, y estoy yo coordinando esa comisión, para que se procediera a la revisión de eso que estas personas habían entregado, y de entrada nos cupo mucho la duda, porque Capriles, Ramos Alud dijo que eran 3 millones de firmas. Al día siguiente Capriles dice que son 2.650.000 firmas. Al día siguiente Capriles dice que auditaron todas las firmas, y eso es muy importante, que diga que auditó la firma, porque dice que desecharon 800.000 firmas y entregaron al Consejo Nacional Electoral 1.857.000 firmas que fueron debidamente auditadas. ¿Qué pasa? En la norma del 2007 está establecido todos los mecanismos: digitalización, digitación, evaluación de las huellas, es decir, transcribir todas las planillas, escanear todas las planillas, porque nosotros tenemos derecho a ver quién está allí en ese proceso de solicitud y de activación. ¿Con qué nos hemos encontrado? A hoy, todavía no ha empezado el proceso real, digamos, de evaluación por nuestros testigos.
A hoy ya tenemos 36 personas, Andrina, fallecidas. Y esto invalida las otras firmas, porque ahora vamos a plantearnos desde el punto de vista pragmático. Si se entregaron más firmas de las que eran necesarias para la activación y hay un proceso en el cual se están invalidando un número importante de firmas, ¿no queda otro restante que es suficiente para activar el proceso? Claro, pero quien ensució, por decirlo, utilizando esa metáfora, quien ensucia este mecanismo, este proceso, es precisamente estas personas que no pueden actuar sin recurrir a un fraude a la ley. Porque si de verdad hubieran tenido la intención de activar el 1%, bueno, entregan el 1% de la firma debidamente auditada, activan el referendo revocatorio el 11 de enero. Suma te dice que después de que se solicita la autorización a las organizaciones políticas, deben pasar 243 días hasta que se active el mecanismo referendario. En el mes de enero, Capriles declaró que se estaba pasando el tiempo necesario para la activación del referendo revocatorio. Ahora, tú dices algo que es muy importante. Eso es un acto único. Ellos llevan, y además tiene una connotación política, porque Capriles se llenó la boca varios días diciendo, en pocas horas recogimos 3 millones de firmas, completamente falso. Es decir, tenía una intencionalidad de marketing, una intencionalidad política y además una intencionalidad conspirativa, porque lo que estaban buscando ellos es decir, hay que calentar la calle, hay que irnos a las calles porque ya tenemos las firmas para el revocatorio. Cuando aquí lo único que ellos necesitaban llevar eran, repito, 197.000 y un poco más de firmas. De manera es decir, que todo ese proceso, es como que yo siempre he puesto este ejemplo. Tú y yo nos ponemos de acuerdo para, tú me vas a vender un carro a mí, ¿verdad? A mí me gusta el carro y yo lo quiero comprar y tú me lo quieres vender. Y tú me haces el cheque, ¿verdad? Y el cheque está perfecto, tiene fondo, etc. Pero cuando haces el documento no pones tu nombre, sino que pones otro nombre. Pues ya todo el acto está viciado, todo el acto tiene un elemento irregular, un elemento ilegal. O sea que esta recolección de firmas es totalmente inválida. Nosotros vamos a esperar a que el Consejo Nacional Electoral emita un dictamen. Ahora, ¿de qué nos estamos preparando? Nos estamos preparando para que cada elemento fraudulento que allí ocurra genere una situación administrativa ilegal. Demandas. Esta comisión va, y así nos los ordenó el presidente Nicolás Maduro, que es en última instancia quien nombró esta comisión para que velara por la Constitución y por los derechos civiles y políticos de los venezolanos, porque tampoco se dan cuenta de eso. Si cometen ¿cómo van a poner unos muertos? Por Dios, ya está bueno, ¿vale? ¿Cómo van a poner unos muertos a firmar en esa activación? De manera extraoficial se ha dicho en muchas ocasiones que todos los documentos que se emiten y los dictámenes del Consejo Nacional Electoral pasan por sus manos antes de ser proclamados. ¿Esto es así? Mire, eso no solamente es completamente falso, sino que si eso hubiera sido así, yo no hubiera sometido al pobre pueblo de Miranda a tener el peor gobernador que haya tenido en la historia del estado Miranda. Eso es algo que la oposición no dice. La oposición ha ganado elecciones en este país varias veces. Ha ganado la gobernación de Miranda, que es una gobernación muy importante, ha ganado la gobernación del Zulia, la gobernación del estado Lara, la gobernación del estado Amazonas, acaba de ganar las elecciones en la Asamblea Nacional recurriendo a elementos y recursos distintos a la política y a las condiciones pacíficas de transcurrir de la política, recurriendo a maniobras bajas, a maniobras de engaño, a maniobras de mentira. Bueno, pero ganó. Y el Consejo Nacional Electoral proclamó esa Asamblea Nacional. Lo grave es que hay un grave déficit de democracia en la oposición venezolana. Ellos solo reconocen las elecciones en las que ganan. A Capriles le hubiera encantado, y a Ramos Alup también, que el Consejo Nacional Electoral dijera y nosotros dijéramos también, bueno, sí, está bien, recogieron 100 millones de firmas. No, eso es muy grave. Eso es, para empezar, una mentira. En segundo lugar, vulnera el proceso y el mecanismo y los derechos políticos de los venezolanos. En tercer lugar, lo que querían era calentar la calle. Ya lo hicieron el miércoles 18 de mayo. Yo quisiera que habláramos acerca de esas situaciones que ha habido en las calles, ¿Cómo no? Las detenciones y sobre todo la detención que ha sido más emblemática en los últimos días, la detención del jefe de seguridad del Parlamento, el señor Coromoto Rodríguez. ¿Del Parlamento o del presidente del Parlamento? Del presidente del Parlamento. Correcto. Yo quisiera que habláramos acerca de eso y si existe el respeto para la libre protesta y que no exista represión contra la disidencia en Venezuela. Eso y mucho más lo vamos a hablar a regreso en Al Descubierto.
Nosotros continuamos al descubierto, estamos conversando con Jorge Rodríguez, él es alcalde del municipio Libertador, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, encargado de la Comisión de Verificación de Firmas para el referéndum promovido por la oposición. En la parte anterior hablamos acerca de todas las movilizaciones de calle que ha llevado adelante la oposición venezolana, en las cuales en cada una usted ha salido como vocero de la alcaldía a decir que no están autorizados. Esto es interpretado por muchos como una represión hacia la disidencia política. Más recientemente, la detención de Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del jefe de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, ha sido interpretado como por muchos como una medida de presión del gobierno, una medida de presión desesperada para tratar de manipular a la opinión pública. Mira, Andrina, en modo alguno, realmente el objetivo de la dirigencia de la derecha venezolana en este momento, y cometen un fraude a la ley hasta con sus propios seguidores, porque el objetivo de ellos no es convocar ningún referendo revocatorio. El objetivo de ellos es derrocar por la vía violenta al presidente Nicolás Maduro, al gobierno constitucional, y necesitan un cierto barniz de legalidad, un cierto barniz opinático que se lo da, digamos, esto que ellos han llamado la activación del referendo revocatorio. Yo le he dado en 2 oportunidades permiso en mi condición de alcalde. Yo estoy obligado a preservar las vidas, el espacio público, el libre tránsito de todas las caraqueñas y de todos los caraqueños. En una oportunidad les dimos permiso para que fueran hasta la Plaza Parque Carabobo, destrozaron la Plaza Parque Carabobo y eso fue la génesis que hiciera Leopoldo López de la llamada guarimba en el año 2014, el 12 de febrero del 2014. La destrozaron la Fiscalía General de la República y se desbordó esta situación de violencia en varias partes del país. Durante largos 6 meses, 43 venezolanos resultaron asesinados en esa oportunidad. En otra oportunidad les di permiso para ir al Consejo Nacional Electoral y les digo que les di permiso porque eso está establecido en cualquier país del mundo. Si usted está en Washington y quiere marchar, tiene que solicitarle a las autoridades municipales. ¿Y no se cercenan de alguna manera los derechos civiles de las personas a protestar de manera pacífica? No, es que nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido que marchen al centro de la ciudad de manera pacífica. Mancharon de sangre, colocaron sangre humana y animal en la Plaza Diego Ibarra, que es una plaza que ha costado mucho recuperarla. ¿Te acuerdas? Esa área llena de trabajadores de economía informal que se llamaban Saigón y que ahora es una de las plazas más bellas de la ciudad, la Plaza Diego Ibarra. La destrozaron la fuente en esa oportunidad. Pero alguna persona que esté afuera y que vea esta situación se pregunta por qué el chavismo sí puede marchar y por qué la oposición no puede marchar. Porque nunca ha ocurrido ninguna situación de violencia en el caso de una marcha del chavismo. Imagínate tú por un momento que un grupo de chavistas se vaya a la sede de la Gobernación de Miranda y se encadene allí, como hicieron los diputados Requesén y otros en la sede del Consejo Nacional Electoral. Imagínate tú que a mí se me ocurra ir y sitiar la sede de la Asamblea Nacional, como hizo la diputada Gaby Arellano cuando se encadenó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una connotación violenta permanente en estas expresiones de la derecha venezolana. Fíjate lo que pasó el 18 y aterrizo con el señor Coromoto Rodríguez. En primer lugar te quiero decir que Coromoto Rodríguez fue uno de los torturadores de mi papá en el año 1976. Fue entrenado por Luis Posada Carriles para torturar, para asesinar, para desaparecer personas en la antigua DIGEPOL y en la antigua DICIP. Los derechos humanos y políticos de los militantes de izquierda y los jóvenes dirigentes estudiantiles en la década del 70 no existían ni para la OEA, ni para la Organización de Derechos Humanos, ninguna organización de derechos humanos internacional, muchísimo menos para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Jorge Rodríguez fue torturado, entre otros, por Henry López Cisco y este señor Coromoto Rodríguez, 3 largos días, con 34 años de edad, los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de julio de 1976. Lamentablemente, la justicia en Venezuela no pudo hacer que este señor pagara por ese grave crimen que cometió. Como tantos otros, fue torturador también, y David Nieves puede dar testimonio de eso, de otros revolucionarios como David Nieves, lo sometió a salvajes torturas en un sitio de torturas en las afueras de Catialamar, en Carayaca, en el estado Pero Vargas. Puntualizando acerca de la detención en este momento, ¿existen pruebas contundentes? Tuviste la golpiza brutal, eso es público, notorio y comunicacional, que 4 personas hicieron de una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, además mujer, Dubrasca Álvarez, de 22 años de edad. Hubieran podido matarla, no la mataron porque ocurrió un milagro. Ocurrieron varios milagros. El primer milagro fue que cuando la empujaron contra el vehículo, afortunadamente un vehículo pasó a centímetros de ella y
afortunadamente no la atropelló. La golpiza a la que la sometieron hubiera podido haberle desprendido una víscera, hubiera podido haberle fracturado una costilla, hubiera podido haberle generado una fractura de cráneo que hubiera podido acabar con su vida. Segundo milagro. Tercer milagro, cuando uno de estos salvajes viene con una roca a golpearla en la cabeza, un fotógrafo se interpone y logra que no la rematen, como para decirlo en términos brutales, porque lo que ocurrió fue brutal. Dos de esas personas, ya estoy enterado de eso, dos de esas personas que sometieron esa salvaje golpiza a Dubrasca Álvarez han señalado que fueron contratados y pagados por el señor Coromoto Rodríguez. ¿Existen pruebas contundentes de esto? Hay una confesión por parte de dos de los implicados, de lo que eso es público y notorio. Nosotros ya sabíamos, y por eso yo conversé con Carlos Ocariz, conversé con Stalin González, no conversé yo con Stalin González, con Carlos Ocariz y conversé. Y les dijimos, hay intención de generar violencia. Y dijeron, no, eso está completamente garantizado. Y por otro lado estaba Coromoto Rodríguez y otros entregando dinero a personas que están fuera de sus cabales, a personas completamente enfermas, a personas con rasgos psicopáticos severos que perpetraron esa salvaje golpiza en contra de Dubrasca Álvarez. Ahora bien, la justicia tarda, pero llega, Endrina. A lo mejor Coromoto Rodríguez no pagó por los crímenes que cometió en la década del 70 y en la década del 80. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Los delitos contra los derechos humanos persisten a todo lo largo de la vida. Pero él no pagó, porque así era la Cuarta República. Asesinaban jóvenes dirigentes estudiantiles y nadie pagaba por eso. Bueno, este señor, ahora que le pagó a estos psicópatas para que golpearan hasta matarla, afortunadamente no lo lograron, a Dubrasca Álvarez, que pagaron para quemar una residencia estudiantil. Adriana, no sé si tú recuerdas el edificio Los Andes, que era un edificio abandonado, de más de 3 décadas abandonado. Lo recuperamos porque es un edificio patrimonial muy bello de la ciudad de Caracas y se lo entregamos a los estudiantes de bajos recursos para que pudieran tener un espacio adecuado para realizar los estudios. Es una verdadera tragedia lo que ocurre con las residencias privadas en la ciudad de Caracas. Pues estos mismos psicópatas rociaron con gasolina los alrededores de la residencia Livia Gubernera, habían más de 100 estudiantes allí. La acción de los mismos estudiantes y de 2 guardias patrimoniales impidió que lo quemaran, pero fueron salvajemente golpeados 2 estudiantes, destrozaron 2 pisos y todo señala que no fue una cosa espontánea, sino que grupos de choque fueron contratados para perpetrar estos hechos. Hablando de la situación política actual, donde pareciera que hay una confrontación, un choque de 2 verdades, la figura del diálogo ha sido determinante, ha sido como que un clamor necesario para todos los venezolanos, quienes se encuentran en el medio de estos 2 escenarios en los cuales hay muchas indefiniciones, hay muchísimo maniqueísmo entre el bien y el mal. La presencia de los expresidentes en Venezuela, la presencia de Zapatero y todas las declaraciones que se han hecho en torno a favorecer y promover el diálogo. ¿Existe una disposición real del Ejecutivo Nacional de avanzar en el diálogo cuando, por ejemplo, la oposición venezolana ha destacado en documentos que el diálogo pasa por el revocatorio y la liberación de los presos políticos? Es que el diálogo para ellos pasa por vernos a todos muertos, o el diálogo para ellos pasa por ver derrocado al presidente que el pueblo de Venezuela eligió, o el diálogo para ellos pasa porque Coromoto Rodríguez vuelva a ser el director de la ICIP y nos meta en los tigritos a los que acostumbraba a meternos en la década del 70, en la década del 80 y en la década del 90 también. Mira, tienes razón con respecto a que puede haber opiniones acerca de quién está obrando bien y quién está obrando mal. Pero también hay hechos, Endrina. Someter a una policía de 22 años a la salvaje golpiza a la que fue sometida frente a las cámaras de televisión el 18 de mayo es un grave crimen contra las personas. Es una violación flagrante de los derechos que tiene esa policía a estar viva, a no estar golpeada, a no estar fracturada. Pero en contraparte a ese evento concreto de violencia, que en general... No fue un solo evento concreto. Cuando intentas quemar un edificio con jóvenes allí, ahora voy. Alcalde, pero si vamos a extrapolar toda esa serie de eventos que atentan contra la vida, también hay muchísimos análisis acerca de lo que está sucediendo en Venezuela con materia de criminalidad. Pero si algo, y lo que está sucediendo específicamente en su municipio, que es señalado como uno de los municipios con índices de criminalidad más elevados. Pero no tengas ninguna duda de que si algo está en este momento con muchísima energía, el gobierno bolivariano, el gobierno de Nicolás Maduro, activando es a través de las operaciones de liberación del pueblo, es precisamente golpear esa criminalidad y ha encontrado
el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, indicios que señalan una conexión entre estas bandas criminales ya paramilitares, no son bandas criminales propiamente o silvestres para generar y perpetrar delitos, sino bandas criminales que ya han venido adquiriendo visos de paramilitarismo porque tienen una connotación política y tienen conexiones con políticos de derecha. Pero me hablas del diálogo y no quiero dejar por fuera esa importante iniciativa. Mira, tú puedes opinar lo que quieras, estar a favor, ser neutral o estar en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero no hay, en la historia de Venezuela, un presidente que haya convocado más al diálogo que Nicolás Maduro. Y antes Chávez, mira, a Maduro lo eligen los venezolanos el 13 de abril, Capriles llama a la violencia, 11 muertos. El mismo día, esa misma madrugada murieron 11 personas por la irresponsabilidad de este señor que dijo, salgan todos, descarguen su rabia, la descargaron, mataron 11 personas. Ese mismo día Maduro dijo, estoy de acuerdo con contar todas las papeletas, con que se haga una auditoría. Eso es una invitación a que se reconocieran los resultados electorales. Luego, en diciembre, ganamos las elecciones municipales, ganamos el 75% de las alcaldías. Ellos ganaron la Asamblea Nacional ahorita y de inmediato empezaron a decir, hay que derrocar a Maduro, lo vamos a derrocar o en febrero, o en marzo, o en abril, o en mayo, o en junio. Eso lo dijo Ramos Alup textual. Que o derrocaban a Maduro en febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya faltan pocos días para que el último lapso que se dio Ramos Alup prescriba. En diciembre, ganamos las elecciones, en diciembre del 2013 ganamos las elecciones municipales y Maduro convocó el 16 de diciembre a todos los alcaldes y a todos los gobernadores a trabajar juntos. ¿Cuál fue la respuesta de la derecha? El 23 de enero hicieron el primer esbozo de la salida y el 12 de febrero lanzaron la guarimba. En plena guarimba, Maduro convoca comisiones de paz por estado, por municipio y nacional. Nosotros estuvimos el 10 de abril y hasta el 11 de abril, estuvimos más de 9 horas reunidos con la oposición venezolana. ¿Quién le dio una patada a la mesa? La oposición venezolana. ¿A quién le conviene esta confrontación? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Como ellos tienen. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso seguimos hablando. Continuamos al descubierto con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y encargado de la comisión que está haciendo la verificación de las firmas para la activación del referéndum revocatorio propuesto por la oposición venezolana. Vamos. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, además integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior hablábamos a quién le conviene este escenario de conflictividad y caos a nivel político y económico, cuando la oposición venezolana en el medio de todo este escenario económico dice que no hay respuesta, no hay solución si no hay un cambio político. Evidentemente, a quien le conviene la confrontación, la angustia, la desazón, la aparición de violencia es a la derecha venezolana, porque hay una misión que ellos tienen que cumplir. Ellos tienen que sembrar la matriz de que en Venezuela estamos en un escenario de pelea de perros, es un término muy desagradable y muy fuerte, pero que ha sido aplicado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y algunos gobiernos europeos para desestabilizar y promover invasiones en países como Libia, en países como Siria, en países como Ucrania, en países como Egipto, es decir, no es nada novedoso. Esta situación donde hablan de una situación de crisis humanitaria, donde hay una situación de que no se puede sostener políticamente la situación, a veces hay personas que vienen del exterior y caminan y pasean por la Plaza Bolívar de Caracas, en Drina, y dicen, qué diferente esto que yo estoy viendo aquí de lo que se está viendo en los medios de comunicación del exterior. O sea, usted piensa que todo esto es producto de matrices de opinión y que no forman parte de la realidad. Yo no digo que no tengamos problemas. Es más, el primer preocupado por la situación de la economía del país es el presidente Nicolás Maduro. Si no, no hubiera decretado la emergencia económica que la Asamblea Nacional ADECA burguesa negó.
si no, no hubiera decretado el estado de excepción para acelerar el proceso de activación de los 15 motores para el desarrollo, si no, no hubiera convocado como convocó. Mira, ¿cuántos empresarios han sido convocados para que participen en el motor agroproductivo, para que participen en el motor de medicamentos? Yo soy muy amigo de una persona que, no voy a decir el nombre para no hacerlo público, pero yo soy muy amigo de una persona que es presidente de una empresa farmacéutica y me dice, bueno, yo creo que ahorita la cosa va a marchar porque se está... las pocas divisas que tenemos se están disponiendo para la producción de medicamentos, la producción de alimentos. Es decir, hay una situación real afincada por una guerra económica, afincada por aquellos que están desesperados por salir del gobierno de Nicolás Maduro, que no hacen ninguna propuesta verdadera. Yo hubiera esperado, lamentablemente no ocurrió así, que de esa Asamblea Nacional hubiera salido una propuesta de decir, bueno, vamos a trabajar juntos respecto al desarrollo de la economía del país o a resolver y mejorar las condiciones económicas del país. No lo hicieron. Pero el argumento... ¿Tú sabes lo primero que dijo Ramos Alub en el primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional? Vamos a derrocar a Nicolás Maduro. Yo saludo la iniciativa del expresidente Rodríguez Zapatero y del expresidente Leonel Fernández. El presidente Nicolás Maduro el pasado día jueves dijo, yo estoy dispuesto y solicito a estos expresidentes que hagan todas las gestiones. Vamos a ver qué dice la oposición venezolana. También Rodríguez Zapatero, después de esos encuentros que sostuvo tanto con la oposición venezolana como con el presidente, dio una declaración en la cual decía que era esencial la independencia de los poderes. ¿En Venezuela hay independencia de los poderes? No solamente hay independencia de los poderes, sino que hay preservación de los derechos que en la Constitución tenemos todas las venezolanas y todos los venezolanos. Déjame echarte una anécdota, Endrina. La primera vez que yo voté, creo que fue en el año 83. Yo voté por el partido que fundó mi papá, un partido muy pequeño, y nuestro candidato era el doctor José Vicente Rangel en esa oportunidad. Tú sabes, ¿te acuerdas que era un sistema manual y contaban las papeletas? Qué casualidad que en la mesa que yo voté no apareció ni un solo voto para el partido Liga Socialista, que fue por el partido por el que yo voté. Se robaban los votos, votaban los muertos. Aquí está, mira, lamentablemente no se ve muy bien, pero aquí está un resumen, por eso es que no se ve muy bien, porque está muy pequeño, de los 32 muertos que aparecen firmando en la solicitud de activación del 1%. Nosotros tenemos un sistema electoral que es el más transparente del mundo entero. Hay una independencia tal de los poderes que estos señores se permiten insultar como insultan a unas mujeres dignas. Mujeres, además, yo no sé de verdad de qué vientre vinieron, para hablarlo en términos bíblicos, pero ¿cómo se le ocurre a Ramos Alub o a Capriles insultar del modo que hacen a las rectoras del Poder Electoral? Y aún así, las rectoras reciben más a Juan Carlos Caldera, a Enrique Márquez, a Simón Calzadilla, a Miguel Pizarro, a Stalin González, a Capriles Radonsky, a Julio Borges, a Tomás Guanipa, que a los dirigentes del chavismo. Les preservan sus derechos. Ahora, no tienen la culpa las rectoras del Poder Electoral si ellos ponen unos muertos a firmar, eso es un delito. No tienen la culpa. Ahora que volvemos al tema electoral del cual usted dice que es transparente y que pudiera estar blindado, la duda que surge en Venezuela es esta. El chavismo le tiene miedo a medirse porque no cuenta con los votos. Y voy a citar una declaración de Almagro en la que él dice que el presidente Nicolás Maduro, estoy leyendo textualmente, traiciona el principio más sagrado de la democracia, que es someterse a la voluntad popular. ¿El presidente Nicolás Maduro le tiene miedo hoy a lo que en unas elecciones le pudiera decir el pueblo? Mira, ¿cómo le va a tener el presidente Nicolás Maduro miedo a nada? ¿Cómo le vamos a tener miedo a los chavistas miedo a nada? Si hemos pasado por todo lo que ha tenido que pasar una democracia para poder mantenerla, preservarla, resistirla. O sea, hemos pasado por todo, Endrina. Por ¿Y están preparados para hacer oposición? Nosotros estamos preparados para todo lo que esté dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada. Le gustaba mucho decir a nuestro presidente Chávez. Nosotros hemos reconocido todos los resultados electorales que han habido en este país. De 20 elecciones hemos ganado 18 y 2 que hemos perdido la hemos reconocido de inmediato, absolutamente sin mediar ni siquiera el tiempo. En minutos el presidente Chávez reconoció la derrota en la reforma constitucional y el presidente Nicolás Maduro reconoció la derrota en las elecciones de la Asamblea Nacional. A lo que yo le tengo miedo es a la violación de la Constitución. A lo que yo, no es que le tenga miedo, a lo que a mí me preocupa es que como ellos cuentan con ABC, El País, con el lacayo Almagro y cuentan con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, entonces nosotros tenemos que
permitir que violen la Constitución. No, señor, aquí no. Búsquense otro sitio donde puedan violar la Constitución. Aquí no pueden violar la Constitución. Hablando de violaciones a la Constitución, la oposición venezolana ha sido muy enfática en decir que el presidente Nicolás Maduro ha violado la Constitución en reiteradas ocasiones, como por ejemplo con el decreto de emergencia económica, la declaración de estado de excepción y ahora con el anuncio de poder decretar estado de conmoción nacional. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos de esto, si se está respetando los canales regulares o si se está llegando de alguna forma a desenmascararse la arbitrariedad de un presidente. Vamos a hablar de eso. ¿De un presidente de la Asamblea Nacional? No, tú. de un presidente de la República. Vamos a hablar acerca de lo ha violado la constitucional. Constitución flagrantemente diciendo que quiere derrocar al presidente de la República, Ramos Alú. Vamos a la pausa, alcalde, y al regreso continuamos conversando al descubierto. Continuamos al descubierto con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, además miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior hablábamos de lo que muchos consideran violaciones a la Constitución Nacional, hecho que ha llevado a representantes de la Asamblea Nacional a acudir ante la OEA para solicitar reactivación de la Carta Interamericana Democrática, argumentando que en Venezuela se está violando los principios democráticos. Fíjate, es muy importante eso que tú estás planteando, porque forma parte de todo el montaje para promover una intervención de cualquier tipo, pero especialmente una intervención militar extranjera en Venezuela. El decreto de excepción, el decreto de emergencia económica y eventualmente un decreto de conmoción, de estado de conmoción, están plenamente establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y señala que frente a vicisitudes o frente a situaciones que requieran la atención más intensiva del primer magistrado del país, pues la Constitución proporciona esos mecanismos, proporciona esos recursos. Si hay, Dios nos libre de eso, un terremoto, como ocurrió recientemente en la hermana República del Ecuador, o si hay un terremoto económico, como ocurrió con que los precios del petróleo pues cayeron a un nivel brutal de 120, 130, hasta $150, a un nivel que se acercaba al precio de producción del petróleo venezolano. Afortunadamente estamos teniendo una tímida pero sostenida recuperación de los precios del petróleo. Es decir, son figuras que están plenamente contenidas en la Constitución, que además esta Constitución del 99 protege derechos fundamentales que no pueden ser agredidos, los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, cosa que se lo cepillaron por completo en los tiempos de Henry Ramos Alup, cuando el gobierno era del partido de Henry Ramos Alup. Quien sí ha reconocido y confesado que ha violado la Constitución es precisamente la derecha venezolana. Cuando ellos aprueban, Endrina, esta ley de impunidad, que ellos llamaron una ley de amnistía y reconciliación completamente bárbara, ¿no? Es la ley del autoperdón, es la ley donde, por ejemplo, un torturador como Coromoto Rodríguez saldría libre porque esa ley le preserva su derecho a agredir a Dubrasca Álvarez. Ellos confesaron que dieron el golpe de Estado en el 2002 con esa ley, confesaron que hubo porte ilícito de armas, confesaron los atentados a las embajadas, confesaron las guarimbas en la Plaza Alfredo Sadel, confesaron, y así está contenido. Se perdonan tales y cuales delitos, hasta 28 delitos gravísimos, aparatos explosivos, etc. Ellos confesaron de forma flagrante las violaciones a que han hecho de la Constitución. Es completamente, perdóname que lo diga de esta forma tan fuerte, pero es completamente nauseabundo que haya venezolanos que estén solicitando una intervención militar o una intervención de países extranjeros en Venezuela. Cuando están invocando esa Carta Interamericana y se lo piden a Almagro, es absolutamente nauseabundo que el señor Almagro vaya a un foro, Endrina. Es el secretario general de la OEA. Para mí ya no existe el secretario general de la OEA. Para los venezolanos no existe el secretario general de la OEA, ni debería existir. Porque él se va a un foro con Álvaro Uribe Vélez, con ese representante de la política colombiana, con ese representante que
mucha gente dice con pruebas que es el primer narcotraficante y paramilitar que llegó a la primera magistratura de Colombia. En ese foro donde estaba Almagro, Álvaro Uribe Vélez dice que se necesita un ejército extranjero que invada Venezuela para defender a la derecha venezolana. Hablando más allá de ese escenario político, yo quisiera que en la parte final de este programa habláramos acerca de su gestión, porque pareciera que el enfoque ha sido el tema nacional y no lo que se está haciendo desde lo local. Hay temas que preocupan a todos los venezolanos y a los habitantes del municipio de Libertador que se pudieran extrapolar a todo el país, como el desabastecimiento, la falta de medicamentos. Yo quisiera preguntarle a usted también en la condición de médico, ¿qué siente usted cuando ve que hay tanto desabastecimiento en los hospitales públicos y que se están perdiendo vidas de esta manera? Y también el tema de la criminalidad. Quisiera que nos hablara acerca de qué se está haciendo, en qué está trabajando. Fíjate, Andrina, sería muy mezquino negarle al gobierno bolivariano todo el esfuerzo que ha hecho para combatir la pobreza. Yo fui médico cuando en Venezuela la mortalidad infantil estaba en 27 por 1000 habitantes, la más alta del continente llegamos a tener aquí en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 92, en el año 93. La mortalidad infantil en Venezuela ahorita está en el orden del 9, 10, 11 por 1000. Yo fui médico cuando aquí la gente moría por mortalidad materna, por mortalidad infantil, por enfermedades infectocontagiosas, los niñitos morían desnutridos de diarrea. Yo fui médico en esa época, a mí no me van a venir a contar historia. Y si algo ha caracterizado la revolución bolivariana es que a pesar de la crisis económica, a pesar de la guerra económica, a pesar del cerco financiero al que nos tienen sometidos, la atención que ha tenido el gobierno bolivariano precisamente para aquellos que están en condición más deprimida. Imagínate lo que pasaría si esto, que lo que están promoviendo es, no, que hable el libre juego de la oferta y la demanda. Eso quiere decir que los alimentos aumentarían 4000% en los precios. Eso quiere decir que la gente se moriría porque no tendría acceso a los medicamentos por lo muy costosos que están. Yo estoy completamente seguro que de esta crisis vamos a salir. Y vamos a salir. ¿En cuánto tiempo es la pregunta? Porque muchos venezolanos se preguntan hasta qué punto se debe aguantar el tener que someterse a las colas, el tener que ver pacientes que no cuentan con los medicamentos y que pierden su vida, y también el tema de la criminalidad, que ya lo hablábamos antes. El municipio de Libertador es el señalado con índices de homicidio más altos. Es el estado de Miranda, no tengas ninguna duda, 3 veces más que mayor cantidad según las cifras oficiales, en el 2014 hubo 1.373 homicidios. Estas son cifras del Ministerio de Relaciones Interiores. Y para el 2016 se contabilizan 1.360 cuerpos de manera extraoficial en los 2 primeros meses del año. Vamos a hablar de su municipio. Sí, cómo no. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, y digo todo el gobierno bolivariano, para atender el problema de la criminalidad. No en vano, lo que se está haciendo ahorita con las OLP, lo que persiguen es precisamente desmantelar estas bandas que tienen unos nexos y unas conexiones importantes con sectores de la derecha venezolana. No hay municipio en el país que haya recuperado el espacio público, y esa es una forma de atender el problema de inseguridad, Endrina, porque si tú recuperas la plaza, el parque, iluminas, si tú haces una ciclovía, si tú rescatas el espacio público, si construyes 300 canchas como hemos construido, si construyes 28 polideportivos, eso es una forma de, desde el punto de vista, desde nuestra responsabilidad a nivel municipal, de atender el problema de inseguridad. Nadie dice eso. Nosotros teníamos antes un delito cada 3 minutos en la Plaza de Ibarra, ahora no hemos tenido un delito en 3 años. Teníamos una situación donde hasta en la Plaza Bolívar teníamos situaciones de economía informal, ahora el centro de Caracas está recuperado para el disfrute de las caraqueñas y de los caraqueños. Sería muy mezquino no reconocerle el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro para que a través de las CLAP ir atendiendo la emergencia hasta que la situación económica se estabilice. Alcalde, para finalizar, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ha dicho recientemente en unas declaraciones a un medio internacional que un levantamiento militar está en el ambiente. Esto viene de la mano de unas declaraciones del mayor general Cliver Alcalá, que también señala que él estaría a favor de un referéndum revocatorio. ¿Cuenta hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela con el respaldo de las Fuerzas Armadas? No el Partido Socialista Unido de Venezuela, el país. Toda Venezuela, tú, quien nos está viendo, yo, contamos con el respaldo de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene una profunda vocación patriótica, que tiene una profunda vocación democrática. Eso que está diciendo de Capriles Radón, que es incluso un delito,
porque él está conminando, él está promoviendo, él estaría deseoso o de un levantamiento militar fascista de derecha que generara decenas, centenas de muertos en Venezuela, o de una intervención militar como la que pidió su amigo Álvaro Uribe, o de una intervención del lacayo de la OEA Almagro contra Venezuela. Él estaría feliz. O sea, Ramos Aluf, Capriles Radón, que estarían felices con que nos bombardearan, estarían felices con que un ejército extranjero del país que sea invadiera Venezuela, estarían felices de que se rompiera el hilo constitucional y que la fuerza y que unos efectivos militares se pronunciaran y dieran un golpe de Estado. Todos los golpes de Estado que se dan contra gobiernos populares, contra gobiernos de izquierda, siempre son fascistas, Endrina. ¿O es que estás pensando que van a dar un golpe de militar con flores? No, cualquier golpe militar que intenten dar son golpes de corte fascista que va a generar centenas, miles de muertos y una represión brutal en contra de Venezuela. Que se bajen de esa nube no va a ocurrir. Alcalde, las prácticas militares que se han llevado a cabo en los últimos días, comandadas por el ministro de la Defensa, ¿obedecen a una reacción ante estos escenarios o a un temor por alguna intervención militar extranjera? Si un expresidente extranjero en un foro donde está el lacayo Almagro dice que un ejército debe ocupar Venezuela, o sea, es elemental que el presidente de la República va a convocar para preservar la paz, como hemos hecho, se ha convocado toda esta maniobra en otras oportunidades. Cuando Barack Hussein Obama firmó el decreto declarándonos una emergencia inusual y extraordinaria, se convocaron ejercicios para la preservación de la paz, y en este caso así fue también. Pepe Mujica dijo en unas declaraciones recientes que el presidente Nicolás Maduro estaba loco como una cabra. ¿Usted como psiquiatra qué dice? Yo lo que digo es que no me vas a poner a pelear con Pepe Mujica. Sé que Pepe Mujica acostumbra a hacer esas declaraciones destempladas, como hizo una vez en contra del presidente Néstor Kirchner, y después debió disculparse con la presidenta Cristina. Hace unos pocos días, el presidente Nicolás Maduro dijo una cosa que yo comparto. Estamos locos, sí, pero locos de amor por Venezuela. ¿Qué le dice usted a la gente que en este momento tiene desesperanza? Que el futuro que nos espera es un futuro donde sin duda alguna saldremos de las dificultades. Nosotros los venezolanos nos hemos probado en las dificultades y de las dificultades siempre hemos salido más fortalecidos. Yo el único llamado que hago es un llamado a la paz, un llamado a que nos respetemos los unos a los otros, y una forma de respetarnos es mantenernos dentro de los cauces de la Constitución, no estar pensando en aventuras militares, no estar pensando en ejércitos extranjeros, no estar pensando en bombardeos, que yo estoy seguro que incluso el pueblo que vota por la oposición estaría asombrado de ver que sus dirigentes estarían de acuerdo con que nos bombardearan, o estarían de acuerdo con que nos invadieran, o estarían de acuerdo con que apareciera un grupo de militares fascistas y acabara con la democracia en Venezuela. Independientemente de lo mucho que nos adversemos, hay una Constitución que nos contiene a todos y a todas. Muchísimas gracias, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, encargado de la Comisión de Verificación de Firmas para el referéndum revocatorio promovido por la oposición venezolana. Gracias por estar con nosotros al descubierto. Y gracias a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta la próxima.